No puedes hablar en serio, Juno. Es solo electricidad y agua. ¿Por qué estás siendo tan tacaña con esto? La voz de Melanie crepitaba a través de mi teléfono, llena de un veneno acusatorio que me revolvió el estómago. La familia se ayuda, ¿sabes? Yo haría lo mismo por ti. La mentira dolía. ¿Lo harías? La desafié, caminando de un lado a otro sobre la alfombra gastada de mi apartamento en Seattle. El aire era denso con resentimientos no expresados. Porque cuando necesité un lugar para quedarme durante esa conferencia el año pasado, dijiste que tu habitación de invitados estaba en remodelación. El recuerdo sabía a ceniza en mi boca. Eso fue diferente. Espetó, el tono defensivo lo suficientemente agudo como para cortar vidrio. Estamos remodelando. Por 6 meses. Mira, no es como si no pudieras pagarlo. Eres soltera, no tienes hijos, y ese trabajo en tecnología te paga un dineral. Mientras tanto, yo mantengo a una familia de 5 con un salario de maestra. Su voz vibraba con martirio. Cerré los ojos con fuerza, el zumbido del refrigerador de repente ensordecedor. Meline, no se trata de poder pagarlo. La cabaña me cuesta más de $2,000 al mes en hipoteca, seguro, impuestos y mantenimiento regular. Me estás pidiendo que la uses durante 3 semanas sin contribuir con nada. De todos modos está vacía. Exclamó, las palabras haciéndose eco de la familiar y molesta prepotencia. ¿Qué diferencia hay si estamos allí o no? Las facturas siguen existiendo. El uso aumenta las facturas, Meline. No es lo mismo. Repliqué, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿En serio vas a regatear con tu hermana? La acusación goteaba con fingida inocencia. Mi nombre es Juno Reynolds, 29 años, y la orgullosa propietaria de una pequeña cabaña en el lago Chelan en el estado de Washington. La compré el año pasado después de ahorrar durante casi una década, un Everest personal conquistado. Lo que quiero es simple, disfrutar de mi propiedad vacacional en mis términos y que mi familia respete mis límites. De pie en mi camino está mi hermana mayor, Meline, quien parece creer que mis posesiones son propiedad comunitaria, particularmente cuando la benefician. No estoy regateando contigo, dije con firmeza, las palabras medidas y deliberadas. Te estoy pidiendo que contribuyas a los servicios públicos que usarás. Eso es completamente razonable. Mamá y papá también piensan que está siendo ridícula, respondió Meline, jugando su carta de triunfo con facilidad. Eso me hizo detenerme. Un frío terror se apoderó de mi estómago. ¿Ya has hablado con ellos sobre esto? Por supuesto que sí. Están de acuerdo en que esta no es la forma en que la familia trata a la familia. Sentí un nudo familiar apretándose en mi estómago, una manifestación física de años de rivalidad entre hermanos. Meline siempre había sido una experta en reunir a nuestros padres de su lado en cualquier disputa. Como la mayor, con 3 hijos y un presupuesto perpetuamente ajustado, había perfeccionado el arte de posicionarse como la desvalida en apuros, perpetuamente merecedora del apoyo y la adaptación de todos. Hablaremos más tarde, dije, sin querer agravar las cosas sin antes ordenar mis pensamientos. Necesito volver al trabajo. Bien, resopló, la línea se cortó. Pero esta conversación no ha terminado. Después de colgar, instintivamente revisé mi correo electrónico. Mi corazón se desplomó. Había un mensaje de la empresa administradora de mi propiedad sobre la cabaña. El asunto gritaba en rojo negrita, urgente reporte de daños por agua. Había habido una pequeña fuga en el cuarto de servicio durante la última lluvia intensa, nada catastrófico, pero necesitaría una reparación inmediata. El presupuesto adjunto era de $3,500, dinero que no había presupuestado para este mes. La imagen se volvió borrosa detrás de un repentino aguijón de lágrimas. Mientras miraba la desalentadora cifra, no pude evitar pensar en la exigencia de Meline de que pagara la factura de sus vacaciones familiares de 3 semanas y que al mismo tiempo cubriera gastos inesperados como este. Algo tenía que ceder, y por una vez, no iba a ser yo. Crecer como la menor de 4 hermanos en un hogar de clase media en el estado de Washington me enseñó la importancia de la autosuficiencia y el ingenio. Nuestros padres, aunque cariñosos, habían estirado las finanzas con varios hijos, así que aprendí desde el principio a ahorrar para lo que quería y a trabajar para lo que necesitaba. A los 16 años, tenía 3 trabajos, empacaba comestibles después de la escuela, daba clases particulares los fines de semana y cortaba el césped en verano. Cada dólar iba a mi fondo de algún día. El olor a hierba recién cortada y el ruido de las bolsas de supermercado se convirtieron en sinónimo de mi futuro. Meline tomó un camino diferente. 5 años mayor que yo,
Se casó joven con su novio de la secundaria, Louis, tuvo 3 hijos en rápida sucesión y se estableció en el papel de madre luchadora pero virtuosa. Era una maestra de escuela primaria dedicada, y realmente admiraba su compromiso con la educación y sus hijos. Pero siempre había existido una suposición subyacente de que sus elecciones eran de alguna manera más nobles que las mías y, por lo tanto, más merecedoras del apoyo familiar. A Juno le va muy bien, decía nuestra madre, su voz con un orgullo sutil pero innegable. Pero Meline está criando a la próxima generación. Ese es el verdadero trabajo. Así que se convirtió en un patrón. Meline necesitaba ayuda con el cuidado de los niños, así que yo conducía 2 horas los fines de semana para cuidarlos. El dinero de la gasolina apenas me alcanzaba. El auto de Meline se descompuso, así que nuestros padres le prestaron dinero que no podían permitirse, dejándolos comiendo ramen durante semanas. Meline quería fotos familiares, así que yo, con mi costoso pasatiempo de la fotografía, debía proporcionar retratos de calidad profesional gratis. Nunca me importó realmente ayudar, la familia era importante para mí. Pero la reciprocidad que debería existir entre hermanos nunca se materializó. Cuando necesitaba algo, siempre había una razón por la que Meline no podía ayudar. Los niños estaban enfermos. Louis estaba trabajando horas extras. Simplemente estaban muy apretados en ese momento. La cabaña representaba mi liberación de esta dinámica. Había ahorrado diligentemente durante años, trabajando horas extras e invirtiendo cuidadosamente. Cuando encontré la propiedad en el lago Chelan, una modesta de 2 dormitorios con una vista impresionante del agua brillando como 1000 diamantes dispersos, supe que estaba destinada a ser mía. Mis hermanos habían reaccionado con diversos grados de entusiasmo cuando anuncié la compra. Eso es asombroso, había dicho mi hermano, Jason, sinceramente. Parece excesivo para una sola persona, había comentado mi hermana, Grace, su tono teñido de una leve desaprobación. Y no puedo esperar para visitarte, había exclamado Meline, ya haciendo planes. No había pensado mucho en ese último comentario en ese momento. Por supuesto, mi familia me visitaría de vez en cuando. Quería compartir la alegría de este lugar especial con ellos. Lo que no había anticipado era la suposición de Meline de que mi segunda casa se convertiría en el lugar de vacaciones gratuito de su familia cuando quisieran. La primera vez que preguntó, accedí felizmente. Eran vacaciones de invierno y se quedaron 5 días. Cuando se fueron, descubrí platos rotos, toallas manchadas y facturas de calefacción 3 veces superiores a la cantidad habitual. Meline restó importancia a mis preocupaciones, los niños eran niños, y son solo cosas, Juno. La segunda vez, dudé, con un destello de aprensión en mi corazón, pero finalmente dije que sí. El patrón se repitió, desorden dejado, costos incurridos, ningún reconocimiento de la imposición. Ahora, frente a su tercera solicitud, esta vez para 3 semanas completas en pleno verano, algo en mí se resistió. Amaba a mi hermana, pero una creciente sospecha había echado raíces, una enredadera espinosa apretando mi corazón. Su versión de la familia se ayuda solo fluía en una dirección. A la noche siguiente, mis padres llamaron. Sabía exactamente de qué se trataba incluso antes de contestar. Juno, cariño, comenzó mi madre, su voz adoptando ese tono conciliador que reservaba para las disputas familiares, un sonido que siempre me ponía la piel de gallina. Necesitamos hablar sobre esta situación con Meline y la cabaña. Suspiré, el aire escapando de mis pulmones en una ráfaga de cansancio. Mamá, solo le estoy pidiendo que contribuya a los servicios públicos mientras estén allí. No es irrazonable. Y dice que le estás pidiendo renta, intervino mi padre, su voz teñida de desaprobación, la familiar decepción irradiando a través del teléfono. Y no lo hago, aclaré, las palabras tensas por la frustración. Le estoy pidiendo que cubra los servicios públicos que usarán durante su estadía de 3 semanas. La factura de electricidad por sí sola será considerable con 5 personas usando el aire acondicionado en julio. Pero estarías pagando esas facturas estuvieran allí o no, respondió mi madre, haciéndose eco del argumento de Meline con precisión exasperante. Y eso no es cierto, expliqué pacientemente, las palabras atrapadas en mi garganta. Los costos básicos son bajos cuando no hay nadie allí, es el uso lo que aumenta las facturas. Hubo una pausa, el silencio denso con juicios tácitos. Luego mi padre volvió a hablar, su voz cargada de decepción. Juno, te criamos para que fueras generosa con la familia. Meline no tiene la flexibilidad financiera que tú tienes. Sus hijos han estado esperando estas vacaciones durante meses. La implicación era clara, estaba siendo egoísta, priorizando el dinero sobre la felicidad de mis sobrinos y sobrinas. Entiendo eso, dije, tratando de evitar que la frustración se deslizara en mi voz,
el esfuerzo un dolor ardiente en mi pecho. Pero acabo de recibir una factura de reparación de $3,500 por daños por agua en la cabaña. Yo también tengo limitaciones financieras. Bueno, dijo mi madre, su tono cambiando a algo casi conspirativo, una señal peligrosa. Melín mencionó que pensó que podrías intentar usar los problemas de dinero como excusa. Nos mostró tu publicación de Instagram sobre tus nuevas tablas de pádel. Sentí una oleada de calor subir a mi rostro, tiñendo mis mejillas de un rojo furioso. Sí, compré 2 tablas de pádel el mes pasado, en oferta, con el dinero que había ahorrado específicamente para equipo de recreación en la cabaña. Que Meline hubiera usado esto en mi contra, presentándolo a nuestros padres como evidencia de gastos frívolos mientras yo me hacía la pobre, se sintió como una traición profunda y personal. No estoy usando el dinero como excusa, dije con firmeza, las palabras cortas y precisas. Estoy estableciendo un límite razonable. La familia no debería tener límites como ese, respondió mi padre, su voz llena de una expectativa familiar y sofocante. Cuando estabas en la universidad, ¿te cobramos renta durante las vacaciones de verano? No, pero... ¿Y cuando necesitaste ayuda con el pago inicial de tu primer apartamento, quien te prestó el depósito de seguridad, añadió mi madre, la acusación flotando en el aire como un peso de plomo? Ustedes lo hicieron, y lo devolví, con intereses, le recordé, las palabras agudas con defensividad. Y ese no es el punto, desestimó, descartando mis intentos de lógica. El punto es que la familia se ayuda. A medida que la conversación continuaba, una sensación de hundimiento crecía en mi estómago. Esto ya no se trataba solo de la cabaña. Se trataba de un desacuerdo fundamental sobre lo que significaba la obligación familiar. En su opinión, mi éxito me obligaba a subsidiar las decisiones de Meline sin cuestionamientos ni límites. El golpe final llegó cuando estábamos colgando. Por cierto, añadió mi madre casualmente, las palabras goteando con inocencia fingida, Meline ya les dijo a los niños que van a la cabaña. Están muy emocionados por nadar en el lago. Sería cruel decepcionarlos ahora. Me senté en un silencio atónito después de que terminó la llamada, el zumbido en mis oídos ahogando los sonidos de la ciudad. Mi hermana me había arrinconado, usando a mis sobrinos y sobrinas como palanca emocional. Ya les había prometido las vacaciones, sabiendo que me pondría en la posición de villana si me negaba. Peor aún, acababa de recibir un mensaje de texto de mi hermano, Jason, aviso, Meline ha estado en el chat grupal de la familia, en el que no estás. Preguntando si alguien quiere unirse a ellos en tu cabaña para el fin de semana del 4 de julio. Está invitando también a la familia extendida. Un chat grupal en el que no estaba incluida. La familia extendida que no había aprobado. Esto había ido más allá de aprovecharse. Esto era Meline socavando activamente mi propiedad, tratando mi propiedad como un recurso comunal que ella controlaba. Por primera vez, me permití reconocer lo que había sospechado durante mucho tiempo. Este patrón no cambiaría a menos que lo forzara. La pregunta era, ¿cómo mantener mi posición sin fracturar a la familia por completo? A la mañana siguiente, llamé a Meline directamente, decidida a abordar la situación de frente. Contestó al cuarto timbre, su voz cautelosa. Hola, Juno. Si se trata de la cabaña, mamá y papá ya me hablaron de tus preocupaciones financieras. Respiré hondo, centrándome, reprimiendo los años de resentimiento acumulado. Llamo porque Jason me dijo que has estado invitando a la familia extendida a mi cabaña sin preguntarme. Una pausa. Casi podía oírla calculando. Son solo la tía Patty y el tío Dave. No han tenido unas vacaciones adecuadas en años, y pensé. Esa no es tu decisión, la interrumpí, las palabras más agudas de lo que pretendía. La cabaña es mi propiedad, Meline. Tienes que preguntarme antes de invitar a alguien más. ¿Por qué estás siendo tan posesiva?, respondió, la defensividad regresando como una marea creciente. ¿Qué es solo la familia? No se trata de ser posesiva. Se trata de respeto. Y hablando de respeto, Jason también mencionó un chat grupal familiar del que no formo parte. Otra pausa, más larga esta vez, el silencio amplificando mi ira a fuego lento. Ah, ¿eso? No es nada personal. Solo un chat para coordinar cosas de niños. No tienes hijos, así que no pensamos que te interesaría. La explicación se sentía hueca, especialmente dado lo que Jason había revelado sobre el contenido del chat, pero decidí centrarme en el problema inmediato. Mira, lo he pensado mucho. Me alegra que tu familia use la cabaña, pero es necesario que haya algunas reglas básicas. Primero, tendrás que cubrir los servicios públicos durante tu estadía. Segundo, no invites a más huéspedes sin mi permiso.
Y tercero, necesitaré que dejes un depósito de seguridad para cubrir cualquier daño potencial. La risa de Melanie fue aguda e incrédula, un sonido que me irritó los nervios como papel de lija. ¿Un depósito de seguridad? ¿Estás bromeando? No somos unos inquilinos cualquiera de la calle. Somos familia. Familia que dejó platos rotos y toallas manchadas las últimas 2 veces, señalé, las palabras tensas por la ira controlada. Los accidentes ocurren, espetó, la excusa sonaba endeble incluso para mis oídos. ¿En serio vas a regatear con tus sobrinos y sobrinas? Estoy pidiendo un respeto básico por mi propiedad, respondí, mi voz inquebrantable. Esto no es negociable, Melanie. O aceptas estos términos o busca otro lugar donde quedarte para tus vacaciones. Hubo un momento de silencio atónito, la tensión crepitando en el aire entre nosotras como electricidad estática. Luego, la voz de Melanie se volvió fría, todo calor extinguido. ¿Sabes qué? Bien. Resolveré los detalles contigo, pero quiero que sepas que esto es increíblemente doloroso. Nunca te trataría así. Reprimí la réplica de que nunca había estado en posición de ofrecerme algo comparable, la verdad un sabor amargo en mi lengua. Te enviaré los detalles por correo electrónico, dije en su lugar, manteniendo mi tono neutral, las palabras desprovistas de emoción. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de culpa y liberación. Enfrentarme a Melanie no era cómodo, pero era necesario. Pasé la tarde redactando un acuerdo directo que describía mis expectativas, una tarifa de servicios públicos basada en el aumento promedio de costos durante la ocupación. Un depósito razonable que se devolvería después de la inspección y pautas claras sobre huéspedes adicionales y cuidado de la propiedad. El correo electrónico era fáctico y profesional, sin lenguaje emocional, el tono tan nítido e implacable como el aire invernal en el lago Chelan. Dudé antes de presionar enviar, preguntándome si estaba reaccionando exageradamente. Luego recordé la factura de los daños por agua, las toallas manchadas, los platos rotos y los años de expectativas unilaterales de la familia Se Ayuda. Presioné enviar, y la decisión fue definitiva. La respuesta de Melanie llegó en cuestión de minutos, haciendo vibrar mi teléfono en el escritorio. Es una broma, me estás enviando un contrato de alquiler para una visita familiar, no puedo creer que estés siendo tan mezquina. Espera a que mamá y papá vean esto. Había anticipado esta reacción, pero aún así sentí que mi estómago se apretaba, una respuesta física a años de deferencia arraigada. La siguiente salva llegó apenas una hora después, un mensaje de texto grupal de mi madre a los 4 hermanos, cena familiar este domingo en nuestra casa, 5 de la tarde. Todos deben asistir. Necesitamos discutir algunos acontecimientos preocupantes. El subtexto era evidente, Juno está en problemas. Mi hermano, Jason, me envió un mensaje de texto en privado inmediatamente después. Melanie les mostró el acuerdo. Están furiosos. Papá lo llamó una manera vergonzosa de tratar a la familia. Solo te aviso. Mi hermana, Grace, intervino con su mensaje privado, mantienes tu posición, ya era hora. Te apoyaré el domingo, pero prepárate. Va a ser feo. Sentí un destello de esperanza por el apoyo de Grace. Tal vez no estaba sola al sentir el desequilibrio en la dinámica de nuestra familia. Aún así, la perspectiva del enfrentamiento del domingo me llenó de temor. Había desafiado el orden establecido, Melanie pide, todos se adaptan, y la reacción sería significativa. Esa noche, mientras revisaba mi póliza de seguro de propiedad para asegurarme de que los daños por agua estarían cubiertos, recibí un mensaje de texto más de Louis, el esposo de Melanie. Su mensaje goteando con culpa manipuladora. Melanie está molesta por esto de la cabaña. Ha estado llorando toda la tarde. Sé que ustedes dos tienen sus problemas, pero los niños están devastados por la posibilidad de perderse sus vacaciones en el lago. ¿No puedes resolver algo, por el bien de los niños? Manipulación emocional desde otro ángulo. Apagué mi teléfono sin responder, la pantalla se volvió negra, más segura que nunca de que necesitaba mantenerme firme. El domingo llegó con el peso de la confrontación inminente. Pasé la mañana haciendo senderismo en las montañas Cascade para despejar mi cabeza, el olor a pino y tierra húmeda un bálsamo temporal para mis nervios deshilachados. Luego, conduje hasta la casa suburbana de mis padres en Olimpia con una extraña calma apoderándose de mí. Pasara lo que pasara, no cedería en este asunto. Era demasiado importante, no solo para mis finanzas, sino para restablecer patrones de larga data en nuestra familia. Cuando llegué, la tensión era palpable. Mi padre me saludó con la cabeza, sus ojos fríos. Mi madre ofreció una sonrisa de labios apretados, su desaprobación irradiaba de ella como el calor de un horno. Melanie no me miraba a los ojos,
su expresión una máscara cuidadosamente construida de inocencia herida. Solo Jason y Grace me saludaron normalmente, con Jason ofreciendo un sutil pulgar hacia arriba de aliento, una señal silenciosa de solidaridad. La cena fue un asunto dolorosamente silencioso, el tintineo de los cubiertos fuerte en el silencio opresivo, con la conversación limitada a temas seguros como el clima y el equipo de béisbol de mi sobrino. No fue hasta el postre, un pastel de manzana empalagosamente dulce que sabía que Meline había horneado para ganarse el favor, que mi padre se aclaró la garganta y abordó el elefante en la habitación. Necesitamos hablar sobre esta situación de la cabaña, anunció, su voz cargada de desaprobación. Meline nos mostró el contrato que le enviaste. Prácticamente escupió la palabra contrato como si fuera obscena, una violación de algún código familiar sagrado. Es un acuerdo estándar, respondí con calma, las palabras medidas y deliberadas. Nada irrazonable. Es frío y formal, intervino mi madre, su voz llena de dolor. Esta es tu hermana, no una extraña de Internet. Es exactamente por eso que necesito límites claros, expliqué, las palabras tensas por el esfuerzo de controlar mi creciente frustración. Porque nuestra historia hace que esto sea complicado. ¿Límites? Meline finalmente habló, su voz temblando con emoción genuina o fingida, no podía distinguir cuál, la línea borrosa por años de manipulación practicada. Desde cuando la familia necesita límites formales, siempre nos hemos ayudado. Respiré hondo, el olor del pastel de manzana de repente empalagoso y sofocante. ¿Lo hemos hecho? ¿Nos hemos ayudado mutuamente por igual? Un incómodo silencio cayó sobre la mesa, el aire denso con resentimientos tácitos. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó mi padre, sus ojos entrecerrándose con suspicacia. Significa, dije cuidadosamente, eligiendo mis palabras con la precisión de un cirujano, que la familia se ayuda, ha significado principalmente que todos se adaptan a Meline, con poca reciprocidad. Y eso no es justo, protestó Meline, su voz elevándose de tono. Tengo 3 hijos y un salario de maestra. Eres soltera con un trabajo en tecnología. Y he trabajado muy duro por todo lo que tengo, respondí, mi voz ganando fuerza, alimentada por años de frustración reprimida, incluida esa cabaña, que representa años de ahorro y sacrificio. Mi madre negó con la cabeza, la desaprobación clara en su rostro. Nadie niega tu arduo trabajo, Juno, pero seguramente puedes ver que las necesidades de Meline son mayores que las mías. Terminé, las palabras resonando con una amarga verdad. Esa es siempre la suposición, ¿no? Que, porque no tengo hijos, mis necesidades, mis límites, mi propiedad, son de alguna manera menos importantes. Antes de que nadie pudiera responder, Grace inesperadamente habló, su voz clara e inquebrantable, cortando la tensión como un cuchillo. Juno tiene razón. Todos los ojos se volvieron hacia ella con sorpresa. No había esperado su apoyo, la sorpresa una oleada vertiginosa de alivio. Nunca he dicho nada porque no quería causar problemas, continuó, su mirada fija en Meline, pero Meline, te aprovechas. Tomaste prestado mi auto por solo un fin de semana, el año pasado y te lo quedaste por 2 semanas. Me has pedido que cuide a tus hijos en el último minuto decenas de veces, pero cuando necesité ayuda para mudarme, estabas demasiado ocupada. Meline parecía genuinamente sorprendida, su máscara cuidadosamente construida finalmente agrietándose. Eso no es cierto, tartamudeó, su voz perdiendo su convicción practicada. Jason añadió en voz baja, lo es. ¿Me has hecho lo mismo? ¿Recuerdas cuando tomaste prestado mi equipo de campamento para tu viaje familiar y lo devolviste dañado? Nunca te ofreciste a pagar las reparaciones. No había esperado esta muestra de solidaridad de mis hermanos. La dinámica familiar que pensé que era invisible para todos menos para mí era obvia para Jason y Grace también. La comprensión fue a la vez gratificante y profundamente triste. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, la fachada cuidadosamente mantenida de la armonía familiar comenzando a desmoronarse. Luego, en un momento que realmente me sorprendió, mi padre se volvió hacia Meline y preguntó, su voz llena de una incertidumbre vacilante, ¿es cierto esto, Meline? Meline se calló, incapaz de completar la acusación, su voz quebrándose con lágrimas no derramadas. Mi madre, con aspecto preocupado, tomó su teléfono, sus dedos temblando ligeramente mientras tocaba la pantalla. Después de un momento de desplazamiento, levantó la vista, su rostro grabado con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de decepción y comprensión. Meline, dijo, su voz más suave ahora, casi disculpándose, acabo de revisar nuestro calendario conjunto. En el último año, hemos cuidado a tus hijos 27 veces. Te hemos prestado dinero en 8 ocasiones. Te hemos ayudado a mudarte,
A reparar tu auto e incluso hemos pagado tu factura de electricidad cuando estaba vencida. Hizo una pausa, el silencio ensordecedor. ¿Cuántas veces has ayudado a tus hermanos, o a nosotros, en ese mismo periodo? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, una acusación condenatoria de años de reparto desigual de la carga. Yo, tengo hijos, repitió Melín débilmente, la excusa sonando hueca incluso para sus oídos. Es diferente. ¿Lo es?, preguntó mi padre, su voz más suave ahora, la desaprobación teñida de tristeza. Criamos a los 4 para que se apoyaran mutuamente, pero el apoyo debe ser recíproco, ¿no? Me recosté, procesando este cambio inesperado, el peso de años de resentimiento levantándose ligeramente de mis hombros. Por primera vez, mis padres estaban viendo el desequilibrio que había definido nuestras relaciones familiares durante años. A juzgar por la expresión de Melín, una mezcla de defensividad y conciencia incipiente, ella también lo estaba viendo. La conversación había dado un giro que nunca hubiera podido predecir. Esto ya no se trataba solo de mi cabaña. Se trataba de un replanteamiento fundamental de cómo funcionaba nuestra familia y quién soportaba las cargas de la familia se ayuda. La semana siguiente a la cena familiar transcurrió en tenso silencio. Nadie me llamó, ni siquiera Jason o Grace. Me preguntaba si su momento de solidaridad se había disuelto bajo la presión de nuestros padres o de Meline, que se había marchado de la cena llorando después de ser confrontada con la realidad de sus expectativas unilaterales. El único sonido era el canto de los grillos por la noche. Seguí mi rutina, trabajando, visitando la cabaña para supervisar las reparaciones de los daños por agua y tratando de no obsesionarme con el conflicto familiar. Mantuve mi decisión de exigir el acuerdo, pero no pude evitar preguntarme si debería haber abordado la situación de manera diferente. ¿Había sido demasiado dura? ¿Demasiado profesional? ¿Había una mejor manera de comunicar mis necesidades sin causar tanto dolor? Para el viernes, todavía no había tenido noticias de Meline sobre la cabaña. Julio se acercaba rápidamente y necesitaba saber si debía bloquear esas 3 semanas en mi calendario o hacer mis planes para la propiedad. La incertidumbre me carcomía, una ansiedad constante de bajo nivel. Decidí enviarle un mensaje de texto directamente, la acción requiriendo una sorprendente cantidad de coraje. Meline, necesito saber si todavía quieres usar la cabaña en julio. Si es así, necesitamos finalizar el acuerdo. Si no, está bien, solo házmelo saber para que pueda hacer otros arreglos. Las palabras se sentían frías y formales, pero no podía obligarme a suavizarlas. El miedo a que se aprovecharan de mí todavía era demasiado crudo. Sin respuesta. El sábado por la mañana, estaba en la cabaña, supervisando la instalación de un nuevo calentador de agua, el sonido de las herramientas de los obreros resonando a mi alrededor, cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Juno, comenzó, su voz cuidadosamente neutral, el tono sin revelar nada. Hemos estado hablando en familia sobre esta situación, y nos gustaría tener otra reunión mañana. ¿Estarías dispuesta a venir? Mi corazón dio un vuelco, el miedo me agarró como un torno. ¿Es esto una emboscada?, pregunté con cautela, la pregunta flotando en el aire, cargada de sospecha. No, me aseguró, la palabra pronunciada con una seriedad que casi creí, es un intento genuino de resolver las cosas. Tu padre y yo hemos estado reflexionando, y, bueno, nos gustaría que todos hablaran abiertamente. Acepté, la palabra sintiéndose como un sacrificio reacio, con cierta inquietud. Esa noche, me preparé mentalmente para varios escenarios, desde la capitulación hasta la confrontación. Pasara lo que pasara, estaba comprometida a mantener mis límites mientras permanecía abierta a un compromiso razonable. Al día siguiente, llegué a casa de mis padres y encontré a todos ya reunidos. Mis padres, Jason, Grace y Meline, que parecía sumisa pero no hostil. Louis estaba notablemente ausente, su habitual presencia bulliciosa reemplazada por un silencio incómodo. Gracias por venir, comenzó mi padre una vez que todos estábamos sentados. La formalidad de la situación aumentaba mi ansiedad. Hemos estado teniendo algunas conversaciones difíciles esta semana sobre la dinámica familiar y las expectativas. Meline tiene algo que le gustaría decir. Hizo un gesto hacia mi hermana con un suave estímulo. Meline levantó la vista, su expresión una mezcla de vergüenza y resignación. He estado pensando en lo que todos dijeron la semana pasada. Al principio, estaba enojada y herida, pero he empezado a ver que tal vez me he estado aprovechando. Hizo una pausa, su voz quebrándose en su garganta. No estoy diciendo que lo haya estado haciendo intencionalmente, pero el patrón está ahí. Asentí, sorprendida y cautelosamente esperanzada sobre la posibilidad de un verdadero avance. Sobre la cabaña, continuó, su mirada fija en el mantel,
ahora entiendo por qué querías el acuerdo. Es tu propiedad, y tienes todo el derecho a establecer condiciones para su uso. Gracias por decir eso, respondí sinceramente, las palabras una expresión genuina de alivio. Pero, añadió Meline, su voz recuperando un toque de su antigua seguridad, todavía no puedo permitirme pagar lo que pides. El depósito de servicios públicos y el depósito de seguridad juntos son más de lo que hemos presupuestado para todas nuestras vacaciones. Estaba a punto de responder, la sensación familiar de estar arrinconada subiendo a mi pecho, cuando mi padre intervino, su voz con una nueva autoridad. Ahí es donde queríamos proponer una solución, dijo, su mirada encontrándose con la mía con un sorprendente grado de comprensión. Tu madre y yo cubriremos el depósito de seguridad para la familia de Meline. Parece justo ya que hemos permitido algunas de estas expectativas desequilibradas a lo largo de los años. Consideré esto, sopesando la oferta en mi mente. Eso ayudaría, aliviando la carga financiera de Meline y permitiéndoles continuar con sus vacaciones. Pero seguía existiendo el problema subyacente del respeto a mi propiedad. Eso está bien, pero sigue existiendo el problema del respeto a la propiedad, respondí, mi voz cuidadosamente medida. Las últimas 2 veces que se quedaron, se dañaron cosas y no se informó. He hablado con Louis y los niños sobre eso, dijo Meline, su voz sincera. Hemos acordado ser más cuidadosos y reemplazar o reparar cualquier cosa que se dañe. Era un comienzo, pero las palabras por sí solas no eran suficientes. Después de años de patrones establecidos, necesitaba algo más concreto, un compromiso tangible de cambio. Saqué mi tableta, donde había preparado una versión simplificada de mi acuerdo original, refinando los términos en base a mi introspección y a los comentarios que había recibido. He revisado los términos, expliqué, mi voz tranquila y firme, la tarifa de servicios públicos se calcula en base a los aumentos históricos reales, no a estimaciones. El depósito de seguridad es menor, y he añadido una lista de verificación detallada para que no haya confusión sobre las expectativas. Pasé la tableta, observando cómo todos revisaban el documento, sus rostros reflejando una gama de emociones desde la sorpresa hasta la consideración reflexiva. Seguía siendo un acuerdo formal, pero con términos más razonables y explicaciones más claras de la razón de ser de cada requisito. Esto parece justo, comentó Grace, su voz de apoyo. Me gustaría una copia de esto para cuando deje que la gente use mi condominio en la playa. Jason asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Lo mismo para mi barco. Es bueno tener expectativas claras. Mi madre parecía pensativa, su mirada encontrándose con la mía con un nuevo nivel de respeto. Creo que todos hemos aprendido algo importante aquí sobre los límites y el respeto dentro de una familia. Meline cogió la tableta al final, leyéndola atentamente, su frente fruncida en concentración. Después de un largo momento, levantó la vista, su expresión una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Entiendo por qué necesitabas esto ahora, y yo, me disculpo por cómo he tratado tu propiedad antes. No era una resolución completa. El verdadero cambio llevaría tiempo y constancia, pero era un paso significativo hacia adelante, una pequeña pero poderosa grieta en los cimientos de años de dinámicas familiares malsanas. Mientras seguíamos hablando, discutiendo los detalles y aclarando las expectativas, surgió una nueva complicación. Meline no les había dicho a Louis ni a los niños sobre la incertidumbre de sus planes de vacaciones. Todavía esperaban usar la cabaña, y Louis ya había pedido el tiempo libre en el trabajo. Esperaba que todo se solucionara, admitió Meline, su voz llena de culpa, el color desapareciendo de su rostro. Esta revelación amenazó con socavar nuestro progreso, poniendo en peligro el delicado equilibrio que habíamos logrado. Tenía que decidir, mantenerme firme en el principio, posiblemente castigando a los niños por la mala planificación de su madre. O encontrar un compromiso viable que mantuviera mis límites al tiempo que permitiera una transición a las nuevas expectativas. 7 días después de presentar a Meline el contrato de alquiler formal, recibí un mensaje de texto de ella que simplemente decía, ¿podemos hablar de la cabaña en persona? Sugerí reunirnos en una cafetería cerca de mi apartamento, territorio neutral donde podíamos hablar en privado. Cuando Meline llegó, me impresionó su comportamiento, sumiso y casi nervioso, sin su habitual confianza. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, jugueteando con su taza de café. Quiero hablar de tus condiciones para usar la cabaña. Asentí, esperando a que continuara. Al principio estaba molesta y enojada por el acuerdo, admitió, se sentía tan impersonal, pero después de nuestra reunión familiar y viendo cómo todos, incluso mamá y papá, estaban de acuerdo contigo. He estado pensando mucho. Sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa entre nosotras. He firmado tu acuerdo, todo, las tarifas de los servicios públicos, el depósito de seguridad,
Las reglas sobre los huéspedes adicionales. Y también he añadido algo. Curiosa, abrí la carpeta. Dentro estaba mi acuerdo con su firma junto con una carta escrita a mano. Es una disculpa, explicó mientras empezaba a leer, por aprovecharme de tu generosidad, por no respetar tu propiedad y por usar a los niños como palanca emocional. También he incluido un cheque para cubrir los daños de nuestras estancias anteriores que nunca abordé adecuadamente. Miré el cheque, $350, una estimación justa de los costos absorbidos de sus visitas anteriores. Esto es inesperado, dije honestamente. Hablé con Louis y los niños, continuó Meline, tuvimos una reunión familiar propia. Les expliqué que la cabaña de la tía Juno no es un hotel gratis y que tenemos que tratarla a ella y a ti con más respeto. A los niños se les ocurrió la idea de hacer tareas en la propiedad durante nuestra estancia para ayudar a ganarse su manutención. Me miró directamente, su expresión sincera. Nunca antes había tenido que enfrentarme al patrón de mi comportamiento, todos siempre se adaptaban a mí por los niños, porque siempre tenemos dificultades financieras, pero eso no me da derecho a aprovecharme de mi familia. Especialmente de ti. El cambio fue notable, no solo el reconocimiento del comportamiento.